Dicen que la rutina es lo que más mata a un soldado, y creo que eso es cierto. Uno se acostumbra tanto al mismo camino, al mismo saludo, a los mismos ruidos, que cuando algo cambia, aunque sea pequeño, la mente se enciende como una alarma. Me llamo Hernández. Tenía 24 años cuando me asignaron a un puesto de control en una carretera solitaria, al norte del país. No era una misión complicada. Revisar vehículos, anotar matrículas, reportar movimientos. Nada glorioso, nada de acción. Solo largas horas con el fusil colgado y con los ojos fijos en el horizonte, esperando a que pasara un camión o un coche viejo con campesinos. La primera semana pasó sin nada raro. La segunda semana empezamos a notar lo raro. Había noches que no pasaba un solo vehículo, ni siquiera un perro callejero. El silencio era tan absoluto que podías escuchar tu propia respiración mezclada con el zumbido eléctrico de la lámpara del puesto. Una madrugada, cerca de las 2, vimos las luces de un vehículo a lo lejos. Me alegró, porque la monotonía ya nos estaba volviendo locos. El coche se acercó lentamente. Era un sedán negro, demasiado pulcro para esas carreteras de tierra. Frenó frente a la barricada, pero el motor seguía encendido. Yo levanté la mano y le di una orden. Buenas noches. Documentos, por favor. El cristal del conductor bajó. Apenas unos centímetros. No pude ver el rostro del hombre adentro, solo una silueta. Me tendió una identificación, que al tacto la sentí húmeda y fría, como si hubiera estado sumergida en agua. La alumbré con mi linterna. La foto era en blanco y negro. El uniforme del hombre en la foto no era actual. Parecía de hace muchas décadas pasadas, y la fecha de expedición era de hace más de 40 años. Señor, ¿de dónde viene?, pregunté tragando saliva. El hombre no contestó, solo levantó la cabeza, lo suficiente para que un rayo de luz revelara un rostro sin expresión, casi como una máscara de cera, y sus labios se movieron apenas. Vamos tarde. La ventana se cerró de golpe y el vehículo arrancó. Pasó la barricada como si no existiera. Ni yo ni mi compañero reaccionamos. Fue como si el cuerpo se nos hubiera congelado. Lo peor vino después. Al día siguiente, revisamos la cámara de seguridad. Queríamos asegurarnos de que no había sido una alucinación. Vimos la grabación de esa noche. Yo estaba ahí, con el fusil al hombro, levantando la mano para dar el alto. Pero no había coche. Yo hablaba solo. Extendía la mano al aire. Recibía algo invisible y lo miraba como si sostuviera un documento que no existía. Mi compañero estaba igual, quieto, mirando con atención hacia la nada. El capitán nos dijo que el material estaba dañado, que borráramos esas ideas de la cabeza. Pero cada noche, desde ese entonces, cuando me toca guardia en un camino solitario y veo las luces de un coche acercarse, me invade el mismo miedo, que al acercarme a la ventana no haya nadie, o peor aún, que el que venga a entregarme su identificación no pertenezca a este tiempo. Me llamo Ramírez, soy cabo segundo de infantería, y aunque he pasado más noches en guardias que cumpleaños en mi vida, todavía recuerdo uno en particular como si hubiera sucedido ayer, no por lo que vi, aunque juro que vi demasiado, sino por lo que sentí. Era una madrugada fría, de esas en las que hasta el uniforme parece de papel mojado. Estábamos destacados en un viejo destacamento abandonado en la sierra, un lugar que, según los lugareños, había sido un cuartel de la policía rural, y antes de eso, un hospital de campaña durante la guerra. Viejas paredes de adobe, ventanas rotas y un eco que te seguía aunque caminaras solo. Me asignaron la última guardia, de 3 a 5 de la mañana. La peor, no porque fuera peligrosa, sino porque el cuerpo ya no aguanta y la mente se adormece. Los ojos pesan y es cuando más fácil es perderte en pensamientos que no deberías tener. Me instalé con mi fusil en el hombro caminando despacio en el perímetro. A lo lejos las montañas parecían sombras inmóviles, como si alguien hubiera pintado una muralla negra contra el cielo. El viento se colaba por las rendijas del muro y a ratos parecía un susurro. Ramírez, no te duermas, me había dicho el sargento antes de acostarse. Lo intenté, en verdad que lo intenté, pero fue en ese silencio casi perfecto cuando lo escuché. No eran pasos normales, no el crujido de un compañero moviéndose. Era más bien como el arrastre de botas pesadas sobre la grava. El sonido venía del pasillo del edificio abandonado. ¿Quién anda ahí?,
Pregunté con una voz más firme de lo que sentía. Nadie respondió. Entré. La linterna apenas alumbraba lo suficiente para no tropezar con los escombros. A cada paso, sentía que el aire se volvía más denso, como si respirara polvos de siglos. El pasillo olía a humedad y a metal oxidado. Entonces lo vi, a unos metros. La silueta de un hombre con un uniforme viejo, casco abollado, fusil al hombro. No era de los míos. Lo noté al instante. La tela parecía de otro tiempo, como esas fotos sepia que muestran en los museos. «Alto ahí, identifíquese», ordené apuntando con mi luz. La figura se detuvo. Sus botas crujieron sobre la grava y lentamente giró la cabeza hacia mí. Pero no vi un rostro. No había nada, solo sombra. Sentí que las piernas me temblaban y el corazón empezó a golpear como si quisiera romper el chaleco. Parpadeé y la silueta ya no estaba. Quise creer que había sido el cansancio, una ilusión de la linterna, el frío. Pero cuando giré detrás de mí, había huellas, muy claras, botas militares marcadas en el polvo que no eran las mías. Me salí del edificio casi tropezando con la garganta seca y el fusil apretado al pecho. Afuera, el viento había cesado, y por un instante, todo estaba demasiado quieto. De pronto, las luces de los dormitorios se encendieron solas, una tras otra, como si alguien hubiera pasado encendiendo los interruptores, aunque yo sabía que no había electricidad en aquel lugar desde hace muchos años. Un murmullo comenzó a recorrer el aire. No entendía las palabras, pero eran órdenes, voces firmes, voces de mando, voces de hombres que ya no están aquí con nosotros. Me quedé paralizado hasta que el sargento salió del cuarto. «¿Qué demonios pasa, Ramírez?», preguntó molesto, brotándose los ojos. Pero cuando miró hacia el edificio, se quedó callado, porque en cada ventana rota oscura, hacía apenas unos segundos, ahora se perfilaban siluetas de soldados quietos observándonos. Nadie volvió a hablar de esa noche. El destacamento fue desalojado la semana siguiente con una excusa administrativa, y a veces pienso que eso fue lo mejor. Lo peor de todo es que cada vez que me toca una guardia en la madrugada, vuelvo a escuchar el arrastre de esas botas, y me pregunto si realmente eso me siguió hasta donde voy, y me acompaña en cada guardia que me toca, solamente que en otra forma y en otro tiempo. Muchas gracias por escuchar. Me apellido López. Serví en la policía estatal durante casi 10 años. Y si hay algo que aprendí en ese tiempo, es que en las noches de guardia nunca son iguales. Puede pasar horas sin escuchar ni una mosca, y de pronto, todo cambia en segundos. Aquella vez estábamos en una estación pequeña, en medio de la nada. Una construcción vieja que alguna vez había sido caseta de peaje y que adaptaron como puesto de vigilancia. Solamente éramos 3 hombres esa noche: yo, el oficial Méndez y un novato que todos llamaban Cadete. El turno avanzaba lento, tan callado que podía escuchar el zumbido de la lámpara fluorescente en el techo. De pronto, la radio comenzó a sonar. No era el típico pitido de estática ni las comunicaciones del cuartel. Era una voz grave, gastada, como de alguien hablando desde muy lejos. Patrulla 17, repórtense. Lo raro era que nosotros somos la patrulla 24 y la frecuencia que usamos nunca se mezclaba con otras. Méndez frunció el ceño y contestó: «Aquí patrulla 24, cambio». Y después, la misma voz idéntica, pero más lenta. Patrulla 17, repórtense. Están caídos. La piel se me erizó. Todos sabíamos la historia. Años atrás, la patrulla 17 había desaparecido en servicio, en una emboscada en carretera. Nunca encontraron los cuerpos, ni las armas ni las unidades, solo un radio destrozado en la cuneta. El cadete tragó saliva. Debe ser alguien jugando con la frecuencia, ¿no? Quise creerle, pero la voz volvió a sonar, esta vez tan fuerte que parecía dentro de la sala. Estamos en camino. En ese mismo instante, las luces de la caseta parpadearon. Méndez salió a revisar el generador, pero lo que vimos afuera nos dejó helados. A lo lejos, sobre la carretera oscura, venía acercándose 2 faros, una patrulla. El motor rugía, pero no había ningún eco, como si la noche se tragara el sonido. El vehículo se acercó hasta quedar frente a nosotros. Era una patrulla antigua,
modelo ya dado de baja hace más de 20 años. La pintura estaba desgastada, con el número 17 apenas visible en la puerta. Nadie bajó, nadie habló. El motor seguía encendido, pero no se veía movimiento dentro. Méndez, con voz temblorosa, levantó la linterna y apuntó al parabrisas. Entonces lo vimos. 3 siluetas sentadas, inmóviles, con los rostros en sombra. No pestañeaban, no respiraban. La radio en nuestra mesa crujió una última vez y la misma voz susurró: Ya llegamos. Cubran el puesto. Los faros parpadearon y en un abrir y cerrar de ojos, la patrulla ya no estaba. Solo silencio y la carretera vacía frente a nosotros. Esa noche nadie durmió, y aunque lo reportamos en la bitácora oficial, quedó escrito: interferencia en radio sin novedad en el puesto. Pero yo sé lo que vi. Sé que la patrulla 17 sigue en servicio, aunque ya no pertenezca a este mundo. Soy el soldado de infantería Jiménez, y aunque he estado en varios operativos, nunca olvidaré la noche en que nos mandaron a patrullar un monte, al cual los lugareños llamaban la Quebrada de las Ánimas. Nos habían dicho que había reportes de gentes merodeando, posibles ladrones de ganado. Nada que pareciera fuera de lo común, pero apenas llegamos al poblado, la gente nos miraba raro. No era miedo a los delincuentes, era como si nos tuvieran lástima. Una anciana se me acercó y me susurró, casi con compasión: no suban al monte, después de la medianoche, ellas caminan ahí. No le hice caso, claro. En el ejército uno aprende a distinguir entre rumores y amenazas reales. Éramos 6 soldados, avanzando entre los árboles con las linternas y radios. Todo parecía normal, salvo por un silencio raro. Ni un grillo, ni aves nocturnas, nada. Como si el bosque entero contuviera la respiración. A la 1:30 de la madrugada, la radio comenzó a crujir. Pensamos que era interferencia, pero se escuchó claro. Un murmullo de voces femeninas, muchas a la vez, cantando algo en un idioma que no entendíamos. «Control, ¿reciben?», preguntó mi sargento, pero del otro lado solo salía esa misma melodía repetida, como si la radio ya no estuviera conectada con nuestro cuartel, sino con otra cosa. Uno de los compañeros se puso pálido, señaló hacia adelante, y entonces todo lo vimos. Entre los árboles había luces tenues como antorchas moviéndose en círculo. Nos acercamos con precaución. El corazón me latía tan fuerte que sentía el pulso entre las sienes. Cuando estuvimos lo bastante cerca, vimos a 3 mujeres de cabello largo, vestidas con telas oscuras, moviéndose alrededor de un círculo de piedra. No puedo explicar cómo, pero parecía que flotaban apenas sobre el suelo, como si los pies nunca tocaran la tierra. El sargento levantó la voz: «Alto, identifíquense». Las 3 mujeres se detuvieron al mismo tiempo y giraron la cabeza hacia nosotros. Yo apunté mi linterna y descubrí que no tenían rostro. Donde debería haber estado los ojos y la nariz y la boca, había una piel lisa, como si fueran máscaras. Las linternas comenzaron a fallar. Una a una se apagaron, hasta dejarnos en la oscuridad. Solo se quedaba el resplandor lejano de las antorchas. Y ahí escuché mi nombre: Jiménez. Susurraron las voces desde todas partes. No era uno de mis compañeros, no era la radio, eran ellas. El sargento gritó la orden de retirada. Corrimos monte abajo como si nos persiguiera la muerte misma. Nunca disparamos, nunca se movieron detrás de nosotros, pero las voces nos acompañaron hasta el borde del pueblo, repitiendo nuestros nombres uno por uno, como si ya nos conocieran. Al regresar al cuartel, intentamos reportar lo sucedido, pero al encender la radio de comunicaciones estaba en blanco. Ningún registro de interferencia, ninguna prueba de lo que escuchamos. A veces cuando me toca guardia de madrugada, vuelvo a oír ese murmullo femenino, suave, como un canto que viaja con el viento. Y aunque cierre los ojos con fuerza, sé que si los abro en el momento equivocado, ellas estarán ahí, esperándome.